Muy bien. Ficha número 5. Ángulo central y ángulo interior. Parecen lo mismo, pero no son absolutamente lo mismo. ¿Ok? El ángulo central es el que se forma al hacer dos líneas que van desde dos vértices y se unen en el centro. Este es el ángulo central. ¿Ok? Y hay otro también que viene siendo el ángulo exterior, que obviamente es el que está afuera de la figura. Nosotros tenemos que prolongar esta línea para poder sacar el ángulo exterior. Y finalmente, los ángulos interiores, que son los que están dentro de la figura, y en el caso del triángulo, y siempre acuérdense, todos los triángulos en la suma de sus ángulos deben de ser 180 grados. Todos los triángulos, no importa qué tipo de triángulo sea, si es isósceles, si es escaleno, si es equilátero, no importa, siempre la suma de sus tres ángulos va a ser 180. Bien, al igual que el cuadrado, todos los cuadriláteros, la suma de sus ángulos internos son 360. ¿Por qué? Porque si nosotros unimos dos triángulos, vamos a tener un cuadrado. Entonces, 180 más 180, tenemos 360. ¿Ok? Ángulo central, el que se forma al unir dos líneas en el centro de la figura. Ángulo exterior, el que va afuera cuando prolongamos una línea de sus lados. Y ángulo interior, pues son los que están dentro de la figura. Bien, aquí les tengo puesto, por ejemplo, si yo tengo el ángulo de 50 y tengo los 130 de acá, pues son 180, ¿sí? En todos los casos nos va a dar 180. Bien, de eso trata esta semana. Ahora, ¿qué pasa cuando juntamos un ángulo interior y un ángulo exterior? Nos tiene que dar 180 grados. El ángulo alfa y el ángulo alfa, perdón, y el ángulo beta, al momento de sumarse, nos da 180 grados. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si yo no tengo este dato, pero tengo el de afuera, a 180 le quito 72 y voy a obtener el ángulo interno. Entonces, acuérdense, la suma de los dos ángulos, tanto interno como externo, nos da un total de 180 grados. Bien, eso es lo que vamos a trabajar esta semana. Si ya tuvieron la oportunidad de analizar la ficha, no está nada complicado. Bien, acá hay una figura más completa. Ya les había comentado, los ángulos interiores son estos de aquí. ¿Sí? En el caso del triángulo son 180, en el caso del cuadrado son 360, y así va subiendo conforme más vértices y más lados va teniendo la figura. En este caso, el ángulo central, ¿sí?, es el que se forma al unir dos líneas. En este caso nos da un total de 72 grados. Acá hay una situación con el ángulo central. Si aquí mide 72, ¿sí?, al momento de hacer estas líneas de aquí, se supone que si yo prolongo esta línea para acá y prolongo esta línea para acá, esto debe de ser el doble. ¿Qué quiere decir? Si yo trazo las dos líneas, 72, el doble sería 144, ¿sí? Entonces, si el ángulo central mide 72, el otro ángulo que estaría acá sería el doble. ¿Por qué? Porque está más abierto, ¿sí? Pero eso no nos interesa ahorita. Entonces, ángulo central, ángulos interiores y ángulo exterior. De eso trata. No es muy complicado esta semana, les comentaba yo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Antes que yo siga
¿Hay alguna duda o algún problema con lo que les acabo de comentar? Son tres cuestiones: ángulo central, ángulo interior y ángulo exterior. ¿Alguna duda, muchachos? De igual manera, si no se pierde el audio o se corta, me dicen igual para que yo componga. ¿Dudas? ¿Alguna duda, niños? No. ¿Ninguna duda? Ok. Bien. Entonces, ¿qué van a hacer esta semana? Miren, ya sea que ustedes busquen en internet la imagen o ustedes la dibujen, ¿qué es lo que tienen que hacer? Miren, si yo tengo el cuadrado, ¿sí? Voy a buscar cuánto miden los ángulos interiores. Pueden buscar las figuras en internet, las pueden calquear, las pueden ustedes dibujar como ustedes decidan. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte de aquí dice dibujo del polígono. Pues van a dibujar su cuadrado, van a dibujar su pentágono. En el caso del pentágono, aquí ya lo tengo hecho, ¿sí? Entonces, los datos que ustedes tienen aquí en esta figura son los que van a poner en esta parte de aquí. Vamos a ver del pentágono. Ok, me voy a mi pentágono. Tengo el dibujo. Ok, hagan de cuenta, lo busqué en internet, lo recorto, lo pego y ahora sí, la medida del ángulo interior. Perfecto, voy, trazo mis dos líneas de aquí hacia el centro, agarro mi transportador, veo cuánto mide y me voy a mi cuadro y le pongo, por ejemplo, a ver, permítame. Ok, veamos que tenemos 72 grados. Y mi ángulo interior mide 72 grados. En esta figura, ¿eh? Perdón, 72, el ángulo central. 72. Bien. ¿Cuánto mide el ángulo interior? Observo mi ángulo interior en este caso, de este pentágono, y mide 108. Solamente un ángulo. 108 grados. Está. Me voy, mi dibujo, ok. Pongo mi dibujo aquí del pentágono. Y luego mido el ángulo exterior. Ok. Prolongo mi línea y veo que en este caso mide 72. Pongo 72 grados. Y de esa manera ya llené mi línea. ¿Ok? ¿Cómo sé si está bien lo que estoy haciendo? Mido sumo más y me debe de dar 180. Si al momento de sumar y no me da 180, algo estoy haciendo mal. ¿Ok? Entonces, este es el central que le corresponde a esta parte. Este es el ángulo interior que le corresponde a esta parte. Solamente un ángulo. Y este es el ángulo exterior que le corresponde a esta parte de aquí. Una observación, el hecho de que aquí sea 72 y aquí también sea 72, no quiere decir que así va a ser para todas las figuras. Fue una casualidad nada más. Entonces, ténganlo en cuenta. De igual forma, no todos los pentágonos miden lo mismo, ¿eh? Entonces, ya sea que ustedes los dibujen o los busquen en internet, esos son los datos que yo tengo y les estoy mostrando cómo es que van a llenar esta tabla. ¿Bien? ¿Duda? ¿Alguna duda?
¿Nada? Bueno. Profe, pero Dime, de cada figura vamos a sacar, no le escuché. No le escuché. de cada figura le vamos a sacar su ángulo. Sí, exactamente. Los ángulo interno, ángulo central y ángulo exterior. Para cada figura. ¿Sí? A ver si lo tengo por acá. Sí, es para cada figura. Para cada figura que dice la tabla. Un cuadrado, pentágono, hexágono y heptágono. O sea, 4 lados, 5 lados, 6 lados y 7 lados. ¿Sí? Sí, así es. ¿Alguna otra duda? Nada. Bien. ¿Debemos hacer las figuras aparte o tienen que estar en el cuadro? Mira, estoy viendo que no va a entrar en el cuadrito ese que está en la ficha. Yo les recomendaría que lo hicieran mejor en lo que viene siendo una libreta, para que lo puedan hacer un poco más grande y ustedes puedan tomar bien las medidas. Entonces, entre más grande esté la figura, más fácil se les va a hacer obtener las medidas de los ángulos. ¿Por qué? Porque van a usar el transportador, ¿sí? Entonces, el transportador es algo que ya lo vieron desde la primaria y en cierta forma lo hemos visto también en primer año. Trabajamos un poco con él. Entonces, sí, yo les recomendaría que lo hagan en la libreta. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? Bueno, miren, para que se les quite la duda, vamos a formar una pequeña figura. Es en mi caso, ¿eh? Vamos a poner una figura de 8 lados, un, un octágono. Bien. ¿Cómo voy a trazar mi ángulo central? Me voy, trazo una línea, trazo otra línea, y yo lo estoy haciendo de esta forma para buscar mi punto de en medio. ¿Ok? Está, lo voy a marcar. Este es mi punto central. Bien, ahí está. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasó? Ok, voy a prolongar mi línea para que, a ver, con una regla, prolongan su línea para que puedan sacar su ángulo exterior de un lado. Puede ser aquí, donde ustedes quieran, ¿eh? Bien, vamos a continuar entonces y vamos a ver cuánto mide el ángulo. Por ejemplo, el ángulo central, no, a ver, está al revés. Uy, se movió. El ángulo central, a ver, déjenme ver. Profe, ¿tienen prendido su micrófono? Sí, está así, lo tengo prendido, si no, pues no irían. Ok, mira. No, hay otro que tiene prendido su micrófono. Ah, sí, 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 gracias, gracias. Ahorita lo silencio. Mariana. Ok. Bien, entonces, les comentaba, si ustedes se dan cuenta, el ángulo central en este caso mide 45, pero yo tuve que hacer esto para buscar el punto central. Bien, de esta manera ya busqué el ángulo. Ustedes con su transportador lo ponen y vean cuánto es la medida. El ángulo, el otro. A ver cómo está. Izquierda.
al revés. El GeoGebra está medio rarito. Está. Ok, si ustedes se dan cuenta. A ver qué le dice. Este ángulo de aquí mide 135. ¿Ok? Y el ángulo exterior sale automáticamente. ¿Cómo va a salir? Ni tengo que hacerlo con el transportador. Entonces, a 180 le quitamos 135, ¿sí? Que son el ángulo completo de aquí, menos esta medida. Y en este caso, a 180 le quito 135. ¿Cuánto nos daría 135? 45. Exactamente. 45. Ni siquiera dejaste que yo termine de preguntar. Bien. Entonces, no se puede mover. Quiere decir que este ángulo de aquí va a medir 45 grados. ¿Ok? Vamos a ver si sale, porque se veo que está un poquito chueco. Acá. No. Está por un poquito. 45 grados. ¿Ok? Ni siquiera lo tengo que medir con el transportador. Simplemente a 180 le quito la medida de este ángulo y sale automáticamente. ¿Sí? Entonces ya tengo el ángulo central, ya tengo el ángulo interior y de esta manera obtengo el ángulo exterior. ¿Sí? Si de igual manera ustedes tienen la posibilidad de usar GeoGebra y saben cómo usarlo, háganlo. ¿Ok? Pueden tomar las capturas y me van mandando las capturas. Es como ustedes lo pueden hacer, pero sí necesito que me manden las figuras. ¿Ok? Ya tengo los datos, me voy a mi tabla y voy anotando cada uno de esos datos. Así lo van a hacer de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Nada, bien. Finalmente, página 79, actividad 1. Aquí me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Con el transportador voy a medir los ángulos centrales e interiores. Voy a medir este ángulo de aquí y voy a medir un ángulo interior de estas figuras, de cualquiera de estas. ¿Ok? Ángulo central y ángulo interior. Solamente eso me está pidiendo, un ángulo interior y el ángulo central. Tengo mis datos, voy, lo pongo, pam, pam, lo voy llenando. Una vez que yo llene mi tabla, tengo 2 preguntas. ¿Ok? Eso es todo lo que tienen que hacer. No está nada complicado. Nada más, lo único que veo medio difícil es el uso del transportador. De ahí, no hay nada complicado. ¿Bien? Entonces, recuerden, pueden dibujar las figuras, pueden buscarlas en internet, recortarlas y pegarlas, o de plano, utilicen GeoGebra. ¿Sí? Como ustedes lo vean. ¿De acuerdo? Como ustedes lo vean. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Alguna duda? ¿Nada? Bien. Si no hay dudas, dejo de grabar.